En los años 50 y 60, la vida en Estados Unidos para una joven como Helen Smith discurría en un rígido tablero de normas sociales. El código de conducta dictaba que la mujer debía ser bella, dócil y silenciosa. En los pequeños pueblos rurales de Virginia, la reputación de la familia dependía de que la hija mayor mantuviera impecable su buen nombre. No se hablaba en voz alta de ambiciones personales ni de deseos de independencia económica. Cada gesto, cada palabra era observado por vecinas y parientes con ojos críticos. La música de moda llegaba en forma de vinilos de jazz y baladas country, pero las melodías de liberación, que empezaban a sonar en las ciudades grandes como el rock and roll o las primeras reivindicaciones del movimiento de derechos civiles, apenas llegaban de lejos, en cuentagotas, y a través de revistas que pocas familias se atrevían a hojear en público. La enseñanza tradicional rezaba que una muchacha de buena casa aprendiera piano bordado y etiqueta protocolo en la mesa, saludo correcto, postura erguida al caminar. La educación universitaria era un lujo reservado a los que tenían más medios, y las pocas mujeres que obtenían un diploma profesional, por ejemplo un certificado de enseñanza, solían abandonar la enseñanza al casarse, porque una esposa de familia respetable no trabaja fuera de casa. En ese escenario, la boda se presentaba como la meta legítima, el logro más anhelado, la promesa de un futuro confortable con el rol intachable de señora del hogar. Sin embargo, en paralelo a este molde idealizado, se fraguaba una fuerte corriente de cambio cultural. En las ciudades costeras y en los campus universitarios jóvenes, mujeres empezaban a cuestionar los límites impuestos. La lectura clandestina de revistas de moda europeas introducía conceptos de emancipación y autonomía, mientras que las primeras voces del feminismo contemporáneo inspiradas por teóricas como Simone de Beauvoir llegaban traducidas a un puñado de bibliotecas. Estos ecos todavía eran débiles entre los campos de maíz y las farmacias familiares de Virginia, pero marcaban el inicio de una transformación social que años más tarde sacudiría los cimientos del patriarcado. Paralelamente en España, bajo el régimen franquista, la realidad de muchas mujeres no distaba tanto de la de Helen en Riverdale. Durante los 60, la Ley del Marido, Código Civil de 1889, legitimaba la autoridad absoluta del esposo sobre la esposa sin su permiso. Ella no podía trabajar, viajar, abrir una cuenta bancaria o administrar bienes propios. El ideal de mujer buena se encarnaba en la madre abnegada y la esposa obediente asistida por una educación centrada en labores del hogar y la formación religiosa. Cualquier atisbo de disidencia se sofocaba en el silencio de un sistema que penalizaba la denuncia. La familia era sagrada, y los hijos, sobre todo varones, estaban llamados a proteger el honor paterno. Un ejemplo real en España de esa época es el caso de Pilar Crespo, una joven de 24 años natural de un pueblo de Salamanca. En 1965, Pilar denunció ante el juez local los tocamientos reiterados de su suegro durante las visitas familiares. Su valentía se topó con la indiferencia del sistema. El juez consideró que las caricias de un anciano formaban parte de un afecto paternal mal entendido y archivó la causa, advirtiéndole a Pilar que podía dañar el prestigio de la familia si insistía. La repercusión social fue devastadora. Su propia madre le retiró el saludo y la acusó de manchar el buen nombre del pueblo. Pilar se vio obligada a abandonar su hogar y trasladarse a Madrid para rehacer su vida. Esta doble mirada, la de Helen en Estados Unidos y la de Pilar en España, revela que el silencio institucionalizado no era un fenómeno aislado, sino un rasgo compartido por sociedades que consideraban tabú la denuncia de abusos dentro del entorno familiar. Aunque separados por un océano y con contextos políticos diferentes, ambos escenarios tenían en común el miedo al qué dirán y la ausencia de un sistema legal que protegiera a la víctima frente al agresor. Para la audiencia hispanohablante de hoy, entender este trasfondo histórico es fundamental. No se trata solo de una historia de hace 60 años en un pueblo remoto de Virginia, sino de cómo ciertas inercias culturales han perdurado hasta nuestros días.
En España, aunque la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 2004 supuso un avance decisivo, aún hay casos en los que las mujeres dudan en acudir a la justicia por temor a represalias sociales o familiares. El eco de aquel silencio comienza a romperse, pero sus resonancias persisten cuando una joven decide guardar las heridas en secreto. Lección reconocer que el silencio impuesto por la tradición y el miedo no es patrimonio exclusivo de una cultura o de un tiempo. Si hoy seguimos llamando intimidad a lo que en realidad es violencia, seguimos otorgando al agresor un poder que debe ser desmontado. Comprender la raíz histórica de esa omertá doméstica nos permite valorar el cambio que hemos conquistado y al mismo tiempo darnos cuenta de que la lucha por romper el silencio es un esfuerzo que no caduca. Cada generación debe renovar el compromiso de proteger a las víctimas y garantizar que sus voces sean escuchadas sin vergüenza ni reproche. Con este marco de referencia, pasaremos ahora a explorar cómo funcionan las dinámicas de abuso de poder, no solo en mansiones señoriales como la de los Wilson, sino también en aquellos entornos más cercanos a la cotidianidad de nuestras vidas. En la mansión de los Wilson, construida sobre la colina con sus ventanales altísimos y sus escaleras de mármol, se desplegaba un poder que no solo provenía de la riqueza, sino de una autoridad social incuestionable. Jerome Wilson, el patriarca, lo sabía bien, su apellido abría puertas en la capital del estado, protegía negocios y silenciaba rumores. Sin embargo, tras la fachada de respeto y generosidad, se escondía un abusador que aprovechaba cada oportunidad para ejercer un control absoluto sobre quienes estaban bajo su techo. Cuando Helen cruzaba aquel umbral, lo hacía siempre con el gesto tenso, como si sus hombros tuvieran que encogerse para no chocar con el peso de la historia familiar. Al principio Jerome la recibió con aparentes atenciones una copa de té frente al ventanal que dominaba el valle, palabras elogiosas sobre su elegancia y su voz. Pero pronto esas atenciones se convirtieron en caricias, fuera de lugar, en invocaciones, al deber de agradecer su posición. Cada visita a la mansión era un recordatorio de que quien pagaba las cuentas del país de las maravillas también tenía licencia para imponer su capricho. Este patrón de abuso de poder, mezclar afecto paternal con deseos personales, disfrazar el acoso bajo la apariencia de preocupación, no es exclusivo de un magnate rural de los años 60. Podría ocurrir en un gran despacho de abogados en Madrid, donde un socio senior invita a cenar a una joven becaria para guiarla en su carrera, o en el consejo de administración de una multinacional en Barcelona, donde el director general utiliza documentos confidenciales como medio de presión para obtener favores. Lo que cambia es el escenario, la mansión señorial, el edificio de oficinas, el estudio de arquitectura o el laboratorio de investigación. Pero la mecánica básica es siempre la misma. Quien detenta un estatus social o profesional superior aprovecha su influencia para vulnerar la libertad de otro. Comparativa con entornos cotidianos hispanos. Imaginemos un taller textil en el extrarradio de Valencia. El propietario don Emilio se jacta de ser generoso con sus empleados, paga a tiempo y organiza comidas de Nochebuena. Sin embargo, cuando la joven aprendiz del departamento de corte entra en su despacho para consultar un diseño, él cierra la puerta de golpe, la acusa de mirar mal un boceto y aprovecha para rozar su piel. A los pocos días, en un correo interno, confiesa una química especial y exige reunirse a solas para aclarar malentendidos. Cuando ella rechaza la invitación, encuentra sus horas laborales reducidas y comentarios hirientes sobre su actitud fría. En una universidad de Bogotá, un profesor reconocido convoca a una alumna excelente a su despacho para ofrecerle un taller exclusivo de investigación. Durante la primera sesión comienza hablando de teorías feministas y derechos humanos, pero pronto desliza rumores sobre beneficios futuros para quienes acepten una relación más cercana. La estudiante, entre el temor a perder la beca y la esperanza de avanzar en su carrera, acepta cayendo en una trampa de favores académicos a cambio de confidencias íntimas. Y en un bufete de abogados de Buenos Aires, una socia fundadora exige a su joven asociada
una visión más abierta de la vida profesional. Nada te hará avanzar más que saber moverte en todos los ambientes. Con esta excusa, la invita a cenas discretas y luego mezcla las órdenes de trabajo con mensajes personales cargados de insinuaciones. Cuando la asociada intenta poner distancia, encuentra expedientes críticos cambiados sin explicación y correos donde se cuestiona su pasión por la carrera. Estos ejemplos revelan varias constantes: apertura con obsequios o favores. El abusador se presenta como benefactor, una invitación elegante, una promesa de promoción, un regalo inesperado. Así crea una deuda moral que luego utiliza como moneda de cambio. Confusión intencionada. Mensajes ambiguos que mezclan profesionalidad con insinuaciones sexuales. La víctima duda sobre si interpreta mal o si existe realmente una oferta de mentoría. Aislamiento progresivo. Cuando la persona empieza a rechazar el acoso, se ve apartada a menos responsabilidades, comentarios despectivos o simplemente ignorancia. De este modo, el entorno laboral o social se convierte en un espacio inseguro. Amenaza de consecuencias. El abusador recuerda su posición de poder. Si dices algo, destruiré tu reputación, nadie más confiará en tus capacidades. Errores frecuentes al enfrentarse a estas dinámicas. En la narración de Helen, vemos cómo ella misma intentó racionalizar los primeros toques como accidentes o formas de ser de Jerome. Este optimismo ingenuo y la tendencia a culparse, ¿habré yo malinterpretado sus gestos?, son trampas comunes. De manera similar, muchas mujeres y hombres que experimentan acoso por parte de superiores se preguntan: ¿lo estará inventando mi mente o sería peor intentar denunciar y fracasar? Este cuestionamiento interno sirve al abusador para perpetuar el silencio. Otro error frecuente es aislar el incidente de su contexto, creer que se trata de un caso aislado en lugar de reconocer un patrón. Cuando Helen empezó a sentirse incómoda en cada visita, pero atribuía cada incidente al nerviosismo de la novia, perdió oportunidades de buscar apoyo inmediato. En entornos laborales actuales sucede igual, se comenta entre colegas el suceso, pero sin elevarlo a recursos humanos o a un comité de ética, el ciclo continúa. Además, existe la creencia errónea de que si eres competente, no te pasará. Muchas víctimas talentosas piensan que su valía profesional las protegerá o que denunciará al abusador desvalorará sus propios logros. Sin embargo, la experiencia demuestra que la competencia no frena el abuso. El poder y la riqueza suelen corromper la responsabilidad moral. Lecciones para detectar y actuar con antelación. Observar el patrón, no solo el incidente. Un toque fuera de lugar puede parecer un resbalón. 2. Una casualidad. 3. Un patrón que merece atención inmediata. Cuando la misma persona insiste en momentos a solas, envía mensajes cargados de doble sentido o condiciona favores a ciertas confidencias, se ha traspasado el límite. Buscar respaldo externo. Compartir la experiencia con amigos de confianza, familiares o colegas de otros departamentos puede romper el aislamiento. El apoyo de terceros no solo refuerza el valor del testimonio, sino que dificulta que el abusador reescriba la historia como malentendido. Documentar con detalle. Guardar correos, mensajes de texto, apuntar fechas, lugares y testigos. En la época de Helen, esta opción era más complicada. Hoy, en cambio, la tecnología facilita la recolección de pruebas que ayudarán en cualquier proceso interno o legal. Conocer las políticas y los recursos. En empresas e instituciones existen protocolos de denuncia, comités de acoso, líneas telefónicas confidenciales, defensorías del pueblo. Familiarizarse con estos canales antes de necesitarlos convierte el acto de denunciar en una acción menos intimidante. Mantener la propia autoestima. El abusador busca socavar la confianza de la víctima mediante críticas disfrazadas de feedback constructivo o con amenazas veladas. Reconocer el valor de las propias capacidades y logros es el primer paso para resistir la presión. Para la audiencia hispanohablante, estas dinámicas resuenan en cada oficina, taller
o aula de clase. El abuso de poder en su forma más sutil o violenta sigue vigente. Sin embargo, cada vez son más los entornos que adoptan políticas de tolerancia cero y celebran la valentía de quienes alzan la voz. En la siguiente sección abordaremos el difícil camino de romper el silencio y exploraremos las rutas de denuncia y apoyo legal, tanto en Estados Unidos como en España, para quienes decidan dar el paso de buscar justicia. Cuando Helen al fin reunió el coraje para hablar, no fue un instante mágico, sino una sucesión de pequeñas decisiones: confesarle a su madre, buscar un abogado de confianza, acudir a la iglesia local y finalmente presentar una acusación formal contra Jerome Wilson. En aquel Virginia de 1962, ningún protocolo contemplaba la denuncia de un padre poderoso. Las mujeres que osaban levantar la voz se arriesgaban a la expulsión social, el descrédito familiar y la bancarrota económica. Aún así, Helen reconoció que el precio de guardar silencio era infinitamente mayor para ella, su familia, y todas las víctimas invisibles. El mutismo era cómplice del abuso. 1. El viaje de la denuncia. Pasos de una valentía necesaria. Helen comenzó por lo más inmediato buscar apoyo familiar. Compartió su historia con su madre y con Anthony, su prometido, quienes al principio no podían creer lo que oían. El temor a destruir la imagen del pater familias y a perder la seguridad de la boda pesaba más que cualquier sospecha. Pero poco a poco, cuando percibieron el daño real que ella sufría, se transformaron en sus principales aliados. Esa complicidad íntima fue el ancla que le permitió pasar del dolor a la acción. El siguiente paso fue el asesoramiento legal. En su pequeña ciudad, la única abogada que aceptó escucharla sin juzgarla fue una joven recién graduada que llevaba en secreto varios casos de mujeres maltratadas. Con ella, Helen compiló un cuaderno de incidentes, fechas, descripciones de los tocamientos, frases intimidatorias, versiones de testigos, la señora de la limpieza de la fábrica, algún sobrino que la había visto triste. Aunque hoy parezca obvio, en aquel momento, esa recopilación supuso un acto de fe, entender que sin prueba alguna su palabra corría el riesgo de ser descartada frente al prestigio de la familia Wilson. Finalmente la demanda se presentó en el juzgado del condado. El proceso duró meses, con audiencias en salas oscuras y largas pausas, mientras el juez deliberaba si la acusación merecía investigar. Jerome contrató a un abogado famoso experto en desacreditar a la víctima, que insinuó que Helen era histeria típica de una novia y que los registros eran producto de un engaño infantil. Sin embargo, la firmeza de Helen, junto con el testimonio inesperado de su futura suegra, que reveló abusos anteriores contra otras mujeres, creó un peso moral demasiado grande para ignorar. Cuando en octubre de 1963 el jurado decidió condenar a Jerome Wilson a 5 años de prisión, el impacto fue monumental. No solo se reconoció públicamente el delito, sino que se inauguró un precedente. Una celebridad local caía de su pedestal. Para Helen y su familia la victoria fue agridulce. El sufrimiento no desapareció, pero representó el primer gran paso para que su voz y la de otras mujeres fueran escuchadas. 2. Modelos de denuncia y recursos en la España actual. Hoy vivimos en un contexto muy distinto, pero no por ello exento de barreras. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, vigente desde 2004, creó un marco legal sólido, órdenes de alejamiento, protocolos de urgencia en hospitales, unidades especializadas en Guardia Civil y Policía Nacional y recursos de acogida. Sin embargo, el miedo al rechazo social, me creerán, y los mitos sobre falsas denuncias siguen frenando a muchas mujeres. En España, una ruta habitual es acudir en primer lugar a los servicios sociales del ayuntamiento o a un centro de información a la mujer, SIM. Allí, de forma confidencial, ofrecen asesoramiento legal y psicológico. El siguiente paso es llamar al 016, el teléfono específico de violencia de género, cuyo número no deja rastro en la factura y garantiza el anonimato. A partir de ahí,
La víctima puede pedir cita con un abogado de oficio o contratar uno privado, solicitar una orden de protección y acceder a pisos de emergencia si teme por su vida. Además, existen entidades como Mujeres Juristas Temis Fundación ANAR o la Asociación Andrea, que incluyen redes de apoyo para menores afectados, grupos de acompañamiento psicológico y orientación en trámites. Cada comunidad autónoma dispone de protocolos propios en los juzgados con fiscales especializados y unidades de valoración forense. Lo importante es completar un itinerario que en su día Helen no tuvo acompañamiento integral desde el primer momento. 3. Ejemplos inspiradores de rutas de apoyo. En 2018, el caso de Ana en Sevilla se convirtió en ejemplo de denuncia colectiva. Tras años de episodios aislados de maltrato por parte de su pareja, insultos, empujones leves, hostigamiento, Ana encontró en un grupo de apoyo local la fuerza para acudir a los servicios sociales. Con la ayuda de un abogado de Temis y el respaldo de otras mujeres, globalizó su denuncia. Se convirtió en el testimonio principal de un macrojuicio que terminó con una condena ejemplar. Su caso demostró cómo el testimonio de varias víctimas multiplica la credibilidad y reduce la sensación de soledad legal. En Vitoria, por su parte, un grupo de madres del Colegio Público X implementó un protocolo propio de tolerancia cero con las agresiones verbales y físicas entre alumnos. Paralelamente, firmaron un convenio con los servicios de atención a víctimas para ofrecer talleres de prevención y asesoramiento. Cuando una profesora padeció acoso de un compañero, la comunidad educativa supo activar el protocolo rápidamente, evaluaciones psicológicas, mediación obligatoria y finalmente intervención judicial. Este modelo de respuesta comunitaria subraya la importancia de la acción colectiva. Las víctimas no caminan solas. 4. Errores a evitar y consejos prácticos. Retrasar la denuncia hasta encontrar más pruebas. Cada testimonio cuenta. Incluso sin fotografías ni videos, la credibilidad se construye con constancia y secuencia. Helen consolidó su caso con un diario personal que relataba cada incidente después de ocurrir. Hoy basta con grabar fechas y detalles en un documento protegido por contraseña. Confiar en que la familia lo solucionará. En muchos hogares, los abusadores reciben chivos expiatorios. Es un buen hombre, está bajo presión, quizá exageras. Esa dinámica perpetúa la violencia. Mejor buscar asesoramiento externo antes de resolverlo en casa. Permitir el aislamiento. Cuando la víctima deja de ver a sus amistades o pospone planes por miedo, se sumerge en el terreno de la vulnerabilidad. Mantener la red de apoyo social activa es esencial. Amigas, compañeras de trabajo, grupos de voluntariado. A modo de consejo práctico, al primer gesto impropio anotar hora, lugar, testigos y descripción. Si el agresor envía mensajes, guardarlos sin borrarlos. Y sobre todo, compartir la experiencia con al menos 2 personas de plena confianza. Ese acto modesto es el antídoto más potente contra el poder del abusador. 5. El poder terapéutico de la comunidad. Helen aprendió que la justicia no solo pasa por un fallo de un tribunal, sino por el reconocimiento de la comunidad. Cuando su historia apareció en la prensa local, surgieron otras voces. Mujeres que habían callado durante décadas se atrevieron a contar sus propias pesadillas. Esa solidaridad anónima cambió el relato de una valentía aislada, se convirtió en un movimiento que sacudió los cimientos del silencio en Riverdale. En la España actual, las redes sociales y los hashtag #, #MeTooEspaña, #Ni Menos cumplen una función similar, visibilizan el problema, conectan a las víctimas y presionan a las instituciones. Pero al mismo tiempo es preciso mantener el calor humano en entornos offline, grupos de apoyo presenciales, terapias de grupo, encuentros literarios o talleres de autodefensa. Porque la palabra compartida sana heridas y fortalece la convicción de que ninguna mujer está sola. Con estos recursos y ejemplos, concluimos que romper el silencio es un proceso en varias etapas: familiar, legal, colectivo y terapéutico. Cada paso, por pequeño que sea,
construye un camino de dignidad. En la siguiente sección exploraremos cómo tras la denuncia se gesta el proceso de empoderamiento y reconstrucción, ese milagro cotidiano que convierte el trauma en liderazgo y a la víctima en agente de cambio. Cuando Helen y Anthony llegaron a Boston en 1964 lo hicieron con las manos vacías, pero con una ambición silenciosa: reinventarse. Aquella joven madre que había aprendido a coser para ganarse unos centavos, comenzó ofreciendo pequeñas reparaciones de costura en su sala de estar. Cada vestido remendado, cada dobladillo perfecto, se convirtió en un ladrillo para reconstruir su autoestima. No tardó mucho en conseguir su primer gran pedido, 10 vestidos para una boutique local, que quedó maravillada con la calidad de la confección. Con el apoyo de Anthony, que por las tardes atendía un turno en la fábrica del vecindario y por las mañanas repartía catálogos puerta a puerta, y los cuidados constantes de Mrs. Cecilia, que había abandonado su vida de lujos para ocuparse de los nietos, Helen amplió su pequeño taller. Pronto compraron una máquina de coser industrial de segunda mano y alquilaron un local en Brooklyn. Aquellos primeros meses fueron de jornadas interminables. Helen diseñaba, cortaba y cosía, mientras Anthony gestionaba las ventas y atendía a los pocos trabajadores a quienes pudieron contratar. Poco a poco, el sueño se enraizó. En 1968 transformaron la modesta taller en una microempresa legalmente constituida, la Smith Textiles. Aquella cooperativa familiar de 3 socios, Helen, Anthony y Mrs. Cecilia, se convirtió en semillero de oportunidades. Ofrecían empleo a otras mujeres migrantes que llegaban a Boston sin un centavo, formándolas en técnicas de patronaje y confección. Bajo la premisa de textiles con propósito, Helen introdujo reglas de trabajo inusuales para la época: jornadas más cortas, pausas para cuidar a los hijos, cursos de alfabetización. Su propia experiencia de vulnerabilidad se reflejaba en un modelo empresarial centrado en la dignidad humana. Al cumplir 50 años, Helen había recorrido un camino impensable en aquel Virginia rural. Pero la labor social que le otorgó sentido real a su trabajo comenzó en enero de 1973. Inspirada por los testimonios de las mujeres que acudían a la Smith Textiles en busca de empleo, decidió abrir un pequeño espacio al fondo del almacén para encuentros semanales, el Helen Center. Allí, cada miércoles por la tarde, las mujeres víctimas de violencia de género del área metropolitana de Boston se reunían para compartir historias, recibir asesoramiento legal y formarse en oficios técnicos. Lo que nació como un taller de costura pronto se amplió a clases de contabilidad, charlas con psicólogas y asesoramiento jurídico gratuito. Lo más revolucionario del Helen Center no fue su servicio, sino su filosofía: transformar el dolor en motor de cambio. Cuando una participante abría su corazón y explicaba cómo había soportado palizas y amenazas, encontraba un espacio seguro donde no solo era escuchada, sino también respetada en su capacidad de reconstruir su vida. Muchas de aquellas mujeres terminaron convirtiéndose en voluntarias del propio centro, impartían talleres de autocuidado, organizaban ferias de empleo o coordinaban grupos de apoyo para madres solteras. Así el Emma Center se convirtió en una red de sororidad y empoderamiento en la que la víctima pasaba a ser protagonista de su propia historia. En España, iniciativas con un espíritu parecido han florecido en las últimas décadas. En Madrid, la Asociación Mujeres y Tecnologías AMIT fundó en 2000 una incubadora de proyectos tecnológicos liderados por mujeres. Con cursos gratuitos de programación, diseño web y marketing digital, AMIT ha formado a miles de mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, para que puedan emprender o reincorporarse al mercado laboral con salarios dignos. El programa Tech Sisters incluso ofrece microcréditos para ayudar a las mujeres a lanzar sus propias startups tecnológicas, replicando el modelo de microfinanzas que en América Latina ha demostrado ser eficaz en términos de inclusión. En Ciudad de México, el proyecto Casa Girasol nació en 2005
como un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Lo que empezó como un piso compartido con algunas camas, pronto se convirtió en un centro integral con capacidad para 30 mujeres y sus hijos. Allí, además de terapia psicológica y asesoría legal, se imparten talleres de artes plásticas, reparación de electrodomésticos y cocina profesional. El objetivo no es solo sanar las heridas, sino dotar de competencias prácticas para que las beneficiarias puedan sostenerse con independencia económica. Casa Girasol trabaja en red con cooperativas vecinales y programas de microcrédito gubernamental de forma muy similar a la estrategia de Helen en Boston. ¿Qué tienen en común estas experiencias? Primero, la capacidad de transformar la propia historia de dolor en un recurso. Ni el estigma ni la vergüenza impiden convertir una experiencia traumática en un relato de fortaleza que inspire a otras. Segundo, el enfoque integral. No basta con ofrecer un taller o un apoyo emocional aislado, sino articular formación técnica, asesoría legal, apoyo psicológico y acceso a redes de financiamiento. Esa sinergia genera un entorno de confianza donde la víctima recupera el sentido de su valía personal y profesional. Tercero, la creación de una red sólida. Helen contó con la complicidad de su familia de abogados que creyeron en ella y de las propias mujeres del centro. AEMIT se apoya en el ecosistema tecnológico de Madrid. Casa Girasol trabaja con organismos públicos y cooperativas locales. Cada iniciativa sabe que la financiación y la legitimidad surgen de la colaboración interinstitucional. Para América Latina, donde los recursos estatales a veces son escasos, el modelo de microcréditos y cooperativas comunitarias puede servir como palanca. Por ejemplo, en Argentina, el programa de la Alianza Cooperativa Internacional promueve la creación de cooperativas de costureras en barrios populares ofreciendo formación y un canal de comercialización colectivo. Asimismo, en Colombia existen redes de mujeres rurales que producen alimentos orgánicos y reciben acompañamiento de ONG internacionales para asegurar la trazabilidad y el acceso a mercados de exportación. Estos ejemplos muestran que el emprendimiento social resulta una estrategia eficaz para romper el ciclo de la pobreza y la violencia. La lección más profunda es que el trauma no invalida la capacidad de crear, innovar y liderar. Al contrario, quien ha conocido el abismo de la vulneración de derechos tiene una sensibilidad especial para detectar injusticias y una convicción sólida para movilizar a otros. Helen Smith Pilar, Crespo, las promotoras de AEMIT o las fundadoras de Casa Girasol comparten ese hilo de coraje que va de la víctima al liderazgo social. En cada taller impartido, en cada plan de negocio trazado y en cada testimonio recogido, se teje un nuevo relato de esperanza. Porque el empoderamiento no solo repara el pasado, sino que redefine el futuro de víctimas mudas a voces activas de supervivientes a agentes de cambio. En la sección final abordaremos las señales de alerta que toda persona debe conocer hoy y los recursos prácticos disponibles en España para quienes necesiten dar el paso decisivo de buscar ayuda. La mañana en que Lucía descubrió que algo no iba bien, empezó con un pequeño tirón de la chaqueta. Su jefe, al despedirse, le había rozado el hombro de forma insistente. Ella apartó la mirada y salió de la oficina con el corazón encogido. Aquella fue la señal que desató una serie de dudas. Fue solo un roce accidental, porque me siento incómoda cada vez que se queda solo conmigo. A veces las alarmas suenan muy bajito, pero eso no las hace menos importantes. Aquí tienes un checklist de indicadores tempranos para reconocer si estás ante un posible caso de abuso de poder o acoso. Toques insistentes o accidentales que se repiten. Invitaciones frecuentes a reunirse a solas fuera de tu entorno habitual de trabajo o estudio. Comentarios cargados de doble sentido sobre tu apariencia o tu vida privada. Pruebas de afecto condicionadas a favores profesionales. Si me ayudas con este informe, después hablamos de ti. Control sobre tu agenda, reproches si no respondes rápido, solicitudes de reuniones de último minuto.
Comentarios degradantes disfrazados de feedback. Si quisieras avanzar, tendrías que ser más abierta. Aislamiento progresivo menos invitaciones a grupos de colegas críticas veladas por mantener tus redes sociales. Mensajes, emails o llamadas fuera de horario laboral con contenido personal. Amenazas veladas. Si piensas contar algo, te aseguro que nadie confiará en tu desempeño. Si reconoces uno o varios de estos patrones, confía en tu instinto. La duda no es un indicador de debilidad, sino la voz de tu protección interior diciéndote que algo merece atención. Errores frecuentes al buscar ayuda. Aislarse por vergüenza. Muchas víctimas sienten una culpa injusta, creen que han provocado la situación. La verdad es que el único responsable del abuso es el agresor. Compartir tu experiencia con una amiga de confianza o un familiar no empeora las cosas. Al contrario, refuerza tu red de apoyo. Retrasar la denuncia hasta reunir más pruebas. Aunque las pruebas sólidas facilitan un proceso legal, tu propio testimonio registrado de forma inmediata, jamás manipulada, tiene valor. Anotar fechas, horas y detalles al día siguiente es suficiente para empezar a documentar. Confiar solo en la familia o el entorno laboral. En ocasiones el agresor forma parte de la misma organización o está vinculado a la familia. Es esencial recurrir a canales externos, asociaciones, puede que hasta prensa especializada en derechos laborales o de género. Creer en los mitos de las falsas denuncias. La tasa de denuncias falsas en España es inferior al 1% de los casos. La prevalencia de fraudes instrumentales es mínima frente al número real de víctimas que permanecen en silencio. Dejar que pase el tiempo pensando que se le pasará. Sin intervención, el abuso suele escalar un roce, puede convertirse en un manoseo y un comentario invasivo en una exigencia de favores. Actuar cuanto antes evita daños mayores. Recursos y pasos concretos en España. Centro de Información a la Mujer, CIME. Cada ayuntamiento cuenta con un SAE, donde recibirás atención confidencial, orientación jurídica y apoyo psicológico. No necesitas derivación médica ni cita previa en muchos casos. Basta con llamar o acudir directamente al centro de tu localidad. Teléfono 016. Línea gratuita y anónima de atención a víctimas de violencia de género, disponible 24/8. No deja rastro en la factura telefónica. Te informan de los pasos a seguir y pueden derivarte a recursos sanitarios, sociales o judiciales. Abogados de oficio y servicios sociales. Si tus recursos económicos son limitados, puedes solicitar un abogado de oficio en el Colegio de Abogados de tu provincia. Custodian tu interés legal sin coste. Paralelamente, los servicios sociales pueden otorgarte ayudas económicas de emergencia, pisos de emergencia y programas de acogida. Si temes por tu seguridad, el protocolo Biogen de la Guardia Civil y la Policía Nacional contempla traslados a pisos de emergencia. Allí te ofrecen alojamiento temporal, acompañamiento psicológico y asesoramiento para solicitar una orden de protección. Asociaciones y ONGs especializadas. Mujeres Juristas TEMIS, asesoramiento legal y psicológico gratuito. Fundación ANAR. Atención a mujeres y menores en riesgo. Asociación Andrea. Grupos de apoyo, talleres de empoderamiento y asesoría legal. Protocolos policiales de acompañamiento. Cuando llamas al 091 o al 062, la policía tiene la obligación de enviar a un equipo especializado. Primero, hacen una evaluación de riesgo, recogen tu testimonio con respeto y te informan sobre la orden de alejamiento. Si hay lesiones, un médico forense acude al lugar o te indica a qué servicio hospitalario ir para emitir el parte de lesiones que avala la investigación. Ejemplo de un protocolo de actuación policial. María, vecina de Bilbao, sufrió un intento de abuso por parte de su compañero de trabajo. Siguiendo el siguiente esquema, pudo sentirse segura durante todo el proceso. Llamada al 016, recibió la orientación inicial, número de expediente y datos de la próxima cita con los servicios sociales. Valoración policial. Agentes de la UIP. Unidad de Intervención Policial del 091 acudieron a su domicilio y le ofrecieron un acompañamiento hasta el hospital para el examen médico forense.
Parte de lesiones, el médico forense redactó el informe en el Hospital Basurto imprescindible para cualquier medida cautelar. Solicitud de orden de protección. Presentó la denuncia en comisaría y en menos de 24 horas el juzgado de violencia sobre la mujer emitió la orden de alejamiento, piso protegido mientras duró el trámite. María estuvo en un hogar de acogida gestionado por Cruz Roja, donde recibió asesoramiento laboral y psicológico hasta obtener una indemnización por daños. Lección final. La información es tu mejor arma. Cada uno de estos pasos y recursos existe porque muchas mujeres como Helen en Riverdale decidieron alzar la voz. Hoy tenemos a nuestro alcance una red de protección más amplia y estructurada, pero sigue requiriendo de nuestra decisión de usarla. Nadie está obligado a enfrentarse al agresor en soledad. Hay protocolos, hay profesionales, hay compañeras dispuestas a acompañarte. Recuerda, anota y documenta desde el primer instante. Comparte tu experiencia con al menos 2 personas de tu confianza. Actúa pronto antes de que el patrón de abuso se arraigue. Conoce tus derechos y los canales disponibles en tu comunidad autónoma. Cree en tu voz, eres la persona más autorizada para hablar de tu propia vida. En cada llamada al 016, en cada visita al CIM o en cada abrazo de una amiga, se construye un ímpetu que puede transformar el miedo en determinación. La pequeña sacudida que sintió Lucía al quitarse aquel roce de la chaqueta marcó el inicio de su empoderamiento. Tú también puedes escuchar esa sensación como una llamada a proteger tu bienestar y dignidad. Con estas herramientas, tu historia puede ser una luz para quienes aún viven en la penumbra del silencio. En la siguiente entrega, exploraremos testimonios reales de transformación y las claves para mantener el empoderamiento a largo plazo, porque vencer al miedo es solo el primer paso de un viaje de libertad.